Buenas tardes, estamos en el canal de YouTube AWS Small Towns. La idea es presentar una cantidad de videos donde en cada pequeño pueblo hacemos un recorrido por diferentes servicios de AWS, siempre orientados en el área de DevOps. Hay pequeños pueblos y hay ciudades. Los pequeños pueblos es una introducción a los servicios, una primera aproximación, mientras que cuando visitamos ciudades nos concentramos en profundidad en un servicio particular. Hasta el momento solo hemos recorrido pequeños pueblos. Acabamos de dejar el pueblo de Camiri. Ahí vimos despliegue automatizado de una función Lambda por SDK, por CloudFormation, por SAM y por CDK. En este caso vamos a visitar el pequeño pueblo de Ayolas, en Paraguay, y el recorrido en este pequeño pueblo es control de versionado, para lo cual vamos a usar un programa que es Git, que es el acrónimo de Global Information Tracker, y el control de versionado está pensado en el sentido de que cuando uno trabaja en un proyecto, ¿cómo sabe, es decir, cómo puede ver la evolución de ese proyecto en el tiempo? ¿Qué cosas se cambiaron? A lo mejor un bug que fue solucionado, se agregaron módulos o se quitaron módulos, y todo eso yo tengo la posibilidad a través del control de versionado de saber qué versión corresponde a qué cambio realizado. Por otro lado, Git trabaja con GitHub. En el caso de Git es un repositorio local, es decir, repositorio en mi máquina. En el caso de GitHub es un repositorio remoto porque hay dos cuestiones acá. Si bien Git permite el control de versionado en forma local, ¿qué pasa si mi máquina local se rompe? Ahí perdí todo el proyecto. Entonces GitHub actúa como una especie de backup, en primer lugar, de mi proyecto. Ya vamos a ver los comandos de Git que permiten publicar en el repositorio remoto de GitHub. Pero además, pensemos lo siguiente: ¿qué pasa cuando un proyecto está involucrado más de un desarrollador o desarrolladora? En ese caso tiene que haber algún tipo de mecanismo de coordinación para decir, bueno, ¿qué parte del proyecto está siendo abordada por un desarrollador o desarrolladora? O bien un mismo archivo que está siendo atacado desde dos lugares diferentes por más de un desarrollador. Por último vamos a ver AWS Code Commit, que es el equivalente a GitHub. AWS Code Commit son repositorios privados. En el caso de GitHub uno puede elegir si es privado o es público. Y la ventaja de Code Commit es que está completamente integrado con YAM, Identity Access Management, de manera tal de que uno puede establecer permisos para los diferentes desarrolladores y desarrolladoras para decir qué parte o qué puede hacer dentro del repositorio. Ahora bien, el comando inicial de Git tiene un CLI, un Command Line Interface, es git init. Eso lo que hace es crear el repositorio local y al mismo tiempo crea lo que se llama el branch main. Anteriormente eso se llamaba master, no main. Actualmente ese es el nombre por defecto, si bien se puede cambiar. El branch main es la rama principal de nuestro proyecto. Ahí donde todos los cambios de versiones, digamos, que yo hago, impactan sobre la rama principal. Eso no quita que después yo pueda crear subramas de la rama principal, como vamos a ver. La diferencia de Git respecto de otros sistemas VCS, que es Version Control System, es que cada vez que yo establezco una versión, eso es una fotografía de todo el proyecto en ese momento, en ese instante de tiempo. De manera tal de que si yo introduzco cambios y hago un commit, que es lo que establece esa fotografía, yo tengo todo el proyecto en ese instante de tiempo. Y después vamos a ver los comandos básicos del Git CLI, digamos, del Command Line Interface. Ahora bien, necesitamos entender bien esto que a veces se presta a confusión, que es
los estados de Git. Los estados referidos a, por ejemplo, a un archivo en particular. Cuando yo comienzo mi proyecto, todos esos archivos, directorios, subdirectorios, módulos, están en un estado que es untracked. Es decir, Git no tiene idea, no hace un seguimiento de nada inicialmente. Cuando yo aplico el comando de agregar un archivo, también puedo agregar todos los archivos y todos los subdirectorios al mismo tiempo, eso pasa a lo que se llama el estado staged. Este estado, el staged, lo que hace es, en la próxima versión, que es el comando git commit, en ese momento son todos esos archivos que están en estado staged lo que la fotografía de ese instante de tiempo va a contemplar. Entonces, cuando yo agrego archivos inicialmente, pasan directamente al estado staged, y luego cuando hago el commit, pasa a otro estado, esos archivos pasan al estado unmodified. Unmodified significa que la fotografía fue tomada y ya todos esos archivos digamos, están en un estado que no están modificados. Y luego el proceso se puede repetir, es decir, si yo edito alguno de esos archivos, o los quito, o cambio algo, pasa de estado unmodified a estado modified. Ahora bien, para el próximo commit, es decir, para la próxima versión, la próxima fotografía que yo voy a tomar, yo elijo cuáles de esos archivos que han sido modificados quiero que pasen al estado staged. Y luego el proceso se repite, ¿no? O sea, yo vuelvo a hacer el commit, genero una nueva versión y eso pasa a unmodified y así. Ahora bien, ¿cuáles son los comandos básicos de Git? En primer lugar, hay que tener instalado el Git CLI. Recuerde que nosotros, en lugar de usar nuestra máquina local, estamos usando una máquina en Cloud9, que es el servicio de AWS que me permite generar una máquina y ya viene preinstalado el Visual Studio Code, el Git, el SAM, el Node.js, Python, etc. Eso me evita tener que hacer toda esa parte de instalación. El Git init, como dijimos, crea el repositorio local y crea el branch main. El add es el comando que pasa de un estado untracked al estado staged, de manera tal de que cuando yo haga el commit, esos son los archivos de los cuales va a tomar la fotografía de ese instante. Después de hacer el add, todos los archivos que están en estado staged, con el comando git commit, ahí se crea la versión, ¿no? Se crea la fotografía. Y después el git log, que me permite ver cada uno de los commits, es decir, cada una de las versiones que yo fui creando, y eventualmente poder pasar de una versión a la otra, es decir, una versión anterior de todo, digamos, las versiones que yo fui publicando. Entonces, vamos ahora a la práctica. Entonces vamos a poner una máquina en Cloud9 y vamos a crear un archivo, generar el git init y luego el add y luego el commit. En este caso vamos a tener el main branch que va a estar apuntando al commit inicial y luego vamos a modificar ese archivo, vamos a pasarlo a staged, vamos a generar un segundo commit y en ese caso el main branch es un puntero que pasa a la nueva versión. Vamos a la práctica. Muy bien, estamos en la consola de AWS. Ahora vamos a buscar el servicio de Cloud9. Vamos a crear nuestra pequeña maquinita donde vamos a hacer las pruebas. Vamos a crear un environment. Vamos a darle de nombre Small Towns. Es una instancia S2 de 2 micro. Le vamos a poner Linux 2023. Timeout 30 minutos. Quiere decir que cuando por 30 minutos yo no use la máquina se va a hibernación. El acceso a la máquina es a través de SSM, que es Simple System Manager. La otra posibilidad es hacer el acceso a través de SSH. Y listo, creamos el environment. Crear el environment lo que hace es
crear el stack en CloudFormation, como vimos en el pueblo de Camiri, donde ahí está especificado la máquina, el tipo de máquina, los security groups, los roles. Entonces esto lo que hizo fue, si fuéramos ahora a CloudFormation, vemos que el stack está creado. Ahora vamos a abrir, y esto sí va a crear el stack, es decir, ahora está creando la máquina, y cuando termine de crear la máquina, esto va a demorar un poquito, ahí ya esa máquina viene, como dijimos, preinstalado el Visual Studio Code, el Node.js, el Git CLI, que es lo que vamos a usar, Python, etc. Así que, bueno, ahora retoma. Ahí está. Bueno, si vamos a acá, que es la consola, llamamos Git version. Esta es la versión de Git que ya viene preinstalada, que es la versión 2.40, que es la última. Bueno, ahora vamos a hacer nuestra práctica. Bueno, vamos a empezar a probar algunos comandos de Git. Lo primero que voy a hacer es voy a crear un directorio a Yolas. Voy a ir a ese directorio y ahí le voy a poner, voy a hacer un upload directamente de mi máquina local. Le voy a poner un archivo para empezar a probar. Este archivo es el index.mjs, que es una función lambda, que como vimos en Camiri creaba por SDK una función lambda, pero en realidad nosotros lo que nos interesa ahora es probar Git, así que podemos usar cualquier archivo en particular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es git init. El git init inicializa el repositorio, como dijimos, y crea un primer branch, que es la línea principal, que es main. Si hacemos git status, no hay ningún commit, me dice. Hay un archivo untracked, que es el que yo acabo de hacer el upload, que es el index.mjs. Fíjense que aquí más o menos me va guiando los pasos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Git add, el archivo, para incluir todos los archivos que van a entrar dentro del commit, es decir, la versión que yo voy a crear. Entonces, hagamos eso. O sea, puedo hacer git add punto, con lo cual incluye todos los archivos en ese directorio y subdirectorios, o directamente puedo especificar el archivo, en este caso el único archivo que tengo, que es index.mjs. Recuerden que el add, este comando git add, lo que hace es pasar el index.mjs a estado staged, que son los archivos involucrados, que van a estar involucrados en el próximo commit. Entonces hice el git add. Si hago git status de vuelta, me dice que hay un archivo que ha sido modificado, y lo que hay que hacer es pasar, o sea, está en estado stage. Me da un breve comentario de cómo puedo pasarlo a estado unstaged, que no es lo que yo quiero hacer, pero sí me dice que hay cambios para que se realice el commit. Entonces voy a hacer el git commit. El comando git commit le puedo incluir el mensaje voy a decir initial commit. En el caso, el mensaje siempre es obligatorio. En el caso que yo no le ponga el parámetro "-m", lo que hace es abrir el editor de código para que yo introduzca ahí el comentario o, digamos, la especificación de qué es lo que yo estoy haciendo en ese commit. Hacemos git commit y ya está, es decir, ya quedó comiteado, es decir, ya tenemos una primera versión digamos, de nuestro proyecto, que en este caso es un solo archivo. Entonces, si vemos por otro lado git branch, nos dice acá que estamos en el branch main. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a modificar acá y vamos a poner, vamos a cambiarle al archivo y vamos a poner un comentario que diga
commit 2. Vamos a simplemente poner commit 2. Vamos a grabar. Si ahora tenemos que hacer, este archivo pasó a estado modificado. Y ahora lo que vamos a hacer es de vuelta al mismo proceso, es decir, volverlo a poner en el estado stage y un siguiente commit. Vamos a poner el mensaje commit 2. Ahora, si nosotros hacemos un git log, fíjense que tenemos todos los commits que hemos hecho, ¿no? Con digamos, el commit tiene un checksum que está hecho en SHA-2. Bueno, ahora no recuerdo si SHA-1 o SHA-2, que es como el checksum, ¿no? De todo lo que se modificó. Y yo podría, digamos, cada uno de los commits es como una versión de mi proyecto y yo podría ir a una versión en particular. Digamos, lo que no veo acá es el autor, el head, que es recuerden que es el puntero que dice sobre qué branch estoy sobre el branch main, y acá, esto es lo que no veía, está el último commit, que yo le puse el mensaje commit 2, y el commit anterior, que le puse el mensaje initial commit. Lo que vamos a hacer ahora, y vuelvo a la presentación, porque lo que vamos a hacer es crear un nuevo branch. Entonces vamos a ver qué comandos necesito y cómo, digamos, me ubico yo en esa nueva rama, en ese nuevo branch. Bueno, entonces repasemos. Yo lo que voy a hacer, yo estoy actualmente en el main branch. Hice el commit 2, hice un segundo commit, el puntero head está apuntando al main branch, y lo que voy a hacer ahora es crear un nuevo branch, que lo voy a llamar issue, ¿no? Es un tema, digamos, que voy a tratar. Cuando yo creo el nuevo branch, tanto lo que estaba en el commit 2 como lo que ahora aparece en ese branch es exactamente igual. Y a continuación lo que hago es git, este otro comando que es git checkout issue, donde voy a decir ahora yo voy a trabajar sobre la rama issue, lo cual lo único que hace es pasar el puntero head que estaba en main branch a el issue branch. Una vez que yo estoy en el issue branch, que es todo mi proyecto, igual que lo que estaba en commit 2, lo que voy a hacer es, cuando yo haga una modificación, pase los archivos que modifiqué a estado stage y haga el commit, eso va a generar un nuevo commit, pero ahora sobre el issue branch. El main branch sigue apuntando al commit 2, mientras que el issue branch, después de hacer el add y el commit, ahora está apuntando a una nueva versión del proyecto que la llamamos commit 3. Vamos a la práctica. Bueno, estamos en el branch main. Vamos a hacer entonces, crear un nuevo branch que lo vamos a llamar issue. Vamos a ir a ese branch, checkout issue. Si nos fijamos acá dice switch to branch issue. Si hacemos git branch sin ningún nombre, nos dice que tenemos dos branches, main e issue, y en el que estamos ahora es issue. Entonces, vamos a ver, tenemos este único archivo en nuestro proyecto. Bueno, acá vamos a cambiarle, no sé, podemos cambiarle, acá decía agregar import, vamos a hacer un nuevo import, y para verlo acá arriba vamos a decirle commit 3 en branch issue. Grabamos, agregamos este archivo para que pase a stage, pero ahora en el branch issue, y hacemos el git commit, donde le ponemos commit 3
sobre branch issue. En realidad el mensaje de los commits tiene que más o menos reflejar cuáles fueron los cambios que yo introduje, digamos, en ese commit. Muy bien, y eso ya está. Ahora fíjense, yo estoy en el branch issue, y si yo veo el archivo arriba, en index.mjs, dice commit 2 y commit 3 en branch issue. ¿Qué pasa si yo ahora paso al branch main? Entonces eso lo hago haciendo git checkout main. Pasó, ahora dice switch to branch main. Pero si ustedes se fijan arriba en el editor, lo que tengo es commit 2, que fue lo último que yo hice en el branch main, pero no tengo el commit 3, porque eso lo hice en el branch. Entonces, de vuelta, ¿no? Si probamos de nuevo git checkout branch, issue, el editor ahí sí me muestra los cambios que yo hice sobre el branch issue. Entonces el tema ahora es cómo hacemos el merge. Es decir, una vez que yo terminé de trabajar con mi issue y yo digo, bueno, está todo bien, ahora quiero seguir sobre la rama principal main incorporando las modificaciones que hice sobre el branch issue. Vamos a ver eso. Vamos a ver entonces cómo se realiza esta mezcla, el merge de dos ramas. En este caso el main branch con el issue branch. El head, que es el puntero al branch donde yo estoy trabajando, es main. Lo que queremos hacer ahora, el commit 2, que nosotros lo dejamos ahí, incorporar al main branch lo que hicimos, las modificaciones que hicimos en el issue branch. Entonces, para eso hacemos este comando que es git merge issue, estando en el main branch. Eso se llama fast forward porque es la forma más simple de hacer un merge, donde simplemente lo que se hace es el main branch ahora apunta al commit 3. Pero puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir que estando en el main branch hayamos hecho también modificaciones, de manera que esto no es commit 2. Puede haber commit 4, 5, 6, y entonces cuando yo quiero hacer el merge, lo que tiene que hacer Git es tomar todas las modificaciones que se hicieron en el main branch junto a todas las modificaciones que se hicieron en el issue branch y mezclarlas. Ahora bien, eso puede presentar un conflicto. Supongamos que estando en el main branch yo modifiqué un archivo, una parte de un archivo que también fue modificada en el issue branch. En ese caso Git no me va a permitir hacer el merge hasta tanto yo no resuelva el conflicto. Me va a mostrar cuáles son las diferencias entre uno y otro y me va a permitir elegir digamos, lo que hayamos hecho en el main branch o lo que hayamos hecho en el issue branch, cuál de las dos es la que elegimos, o bien crear, digamos, un nuevo commit, digamos, que no es ni lo que está en el main branch ni lo que está en el issue branch. Vamos a ver, en primer lugar, este merge, que es el más simple, que es, yo tenía el main branch, tenía el commit 2, no hice nada, me quedé ahí, creé un nuevo branch llamado issue, hice modificaciones y simplemente después hago la mezcla. Bueno, estamos ahora en el branch issue, ¿no? O sea, habíamos hecho para ver cómo se modifica el código en el branch issue. Entonces vamos a ir al branch main. Si ven acá en el cuadro de código, estamos en commit 2. Ahí no modificamos, nos quedamos ahí, no hicimos ningún commit adicional. Y lo que vamos a hacer, como vimos en el slide anterior, vamos a hacer git merge, estando en el main, del branch issue. Entonces ponemos el nombre del branch. Queremos mezclar el branch main con el branch issue. Y lo hizo. Si ustedes se fijan cómo se modificó el código, ahora estamos con commit 2
y code commit 3 en branch issue. Y esto ahora sobre el branch main. Con lo cual, una vez que yo creé el branch y hice las modificaciones, las probé y demás, luego hago la mezcla, hago el merge sobre el branch principal main, y lo que puedo hacer ahora es hacer git, o sea, ya no voy a trabajar más sobre el branch issue y lo puedo remover, ¿no? Git branch -d issue, y ahí borró directamente ese branch y solamente tengo el branch main que incorporó las modificaciones que hice en el branch issue. Bueno, lo próximo que vamos a ver, ya no en este video, pues ya se hizo demasiado largo, es GitHub y code commit, que son repositorios remotos donde la idea es que cada desarrollador o desarrolladora desarrolle en su máquina local, en su repositorio local, y ver cómo eso después todo va a parar al repositorio remoto. Es decir, cómo se puede en un proyecto que tiene más de un desarrollador orquestar toda esa parte de ir modificando en forma local parte de un proyecto y después que todo eso quede consolidado en el repositorio remoto. Pero lo vamos a ver en el próximo video, siempre dentro del pueblo de Ayolas. Muchas gracias.